hemos invitado hoy precisamente a Alonso Castillo Cuevas, pues para que le informe a usted, para que informe a través de este medio esta situación que involucra nada menos que al fiscal general de la República, que está por cumplir 3 años al frente de esta institución, fue electo para 9 años, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Alonso? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro, Alejandro, gracias por el espacio. Si me permiten nada más una precisión, mi abuela, Laura Morán Servín, que tiene casi 95 años, ella tiene una orden de aprehensión. Actualmente ella no está en la cárcel, la que está en la cárcel Correcto. Es, como lo dijiste, Alejandra Cuevas Morán, mi madre de 68 años, y esta fotografía sí fue realmente un momento muy dramático también para nosotros, porque yo noté cómo mi propia madre se desplomó, porque una cosa es la mujer que dejó mi mamá hace 447 días a la persona que es hoy, y esto es debido a la persecución despiadada, atroz, inhumana del fiscal general de la República, que no solo utilizó los recursos de los mexicanos, en este caso la Fiscalía General de la República, para extorsionarnos, para exigirnos confesiones de delitos fabricados. Todas las pruebas, la evidencia la tenemos, incluyendo la grabación del propio fiscal, que una vez que arresta a mi mamá de manera ilegal, hay que recordar que mi madre en 2 ocasiones, desde el 2015 hasta el 2019, las propias autoridades, la Fiscalía de la Ciudad de México había dictaminado el no ejercicio de la acción penal porque no había ni conductas ni elementos para atribuirle un delito ni a mi abuela, ni a mi madre, ni a mi tía. ¿Qué ocurre? Llega el 2019, Alejandro Gertz asume el cargo como el primer fiscal autónomo en la historia del país, envían el expediente a la Fiscalía Central para la investigación de delitos especiales y electorales, el abogado al poco tiempo renuncia y arrestan a mi mamá el 16 de octubre de 2020, no solo siendo inocente, no dicho por mí, por las propias autoridades, sino además estaba amparada y contaba con una suspensión jurídica. Y cuando la arrestan, Alejandro, Álvaro, es cuando arranca la extorsión que implanta el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. No estoy oyendo, perdón. No estoy oyendo el audio. Por alguna razón. Falta activar tu micrófono, Alejandro. Perdí el audio de Alejandro un segundito. No escuché la pregunta, perdón. No, sí, mira, Alejandro... hay un problema, Alonso, mientras regresa Alejandro Páez Varela, sí. Es muy importante que usted le informe al auditorio que finalmente hay una acusación de carácter penal contra pues su madre y la señora. Hola. Sí, creo que ya estás, Alejandro. Ya estoy, ahora sí. Ya estoy. Gracias. Le decía a usted, este caso, me gustaría mucho que contara, hay 2 tiempos en este caso que pueden pues aclarar muy bien lo que ha sucedido con él y aclarar la posición que ha tenido el fiscal desde su llegada. Previo a que fuera fiscal, hay una situación con ustedes y hay un juicio, etcétera, hay una acusación. Y luego es fiscal y el caso toma otro rumbo. Es decir, esto les permite a ustedes y a su defensa suponer y alegar en todo su derecho que el fiscal general de la República ha utilizado este puesto que tiene ahora, al que fue invitado por el presidente López Obrador, para tratar de ganarlo, básicamente metiendo a prisión a una mujer de casi 70 años de edad y tener con un orden de aprehensión a una mujer de casi 90 años de edad. ¿Por qué no me explica la acusación, luego este tiempo y cómo la llegada del fiscal hace cambiar completamente el juicio? Imprescindible. Este asunto arranca en 2015, verano de 2015. Federico Gertz Manero, el hermano del fiscal, tenía 82 años y mi abuela 88 años. Ya Federico en ese entonces tenía un marcapasos
en el corazón, tenía inicios de demencia y tenía distintas condiciones de salud. ¿Qué hace mi abuela de 88 años? Le contrata a unos enfermeros profesionales para que le ayuden al cuidado de su esposo. Pasan 3 días, nota mi abuela que Federico sigue mal y le habla a su cuñado de 52 años, medio siglo compartió mi abuela con Federico, le habla a Alejandro y le dice: oye Alejandro, noto que tu hermano sigue mal, no te preocupes Laura, en este momento te voy a mandar al jefe de servicios médicos de la Universidad de las Américas, a otro doctor y a un geriatra. Quiero que sea este equipo de 3 personas que se encarguen de la salud de mi hermano. Recordemos que en 2015 Alejandro Gertz Manero era el rector de la Universidad de las Américas, por lo tanto trabajaban para Alejandro. Entonces mi abuela pues dice: Alejandro, muchas gracias, perfecto. Le manda a Alejandro los médicos. Ese mismo día va Alejandro, que fue un 24 de agosto de 2015. Y durante una semana están los doctores elegidos, contratados por Alejandro Gertz Manero, dándole de la razón de la salud exclusivamente a Alejandro. Las hijas de Alejandro visitando, sobre todo Victoria Gertz Loizaga, junto a su esposo Julián Antuñano, que vivían enfrente de la casa. Y durante toda esa semana le están prestando los cuidados médicos al hermano. Y de pronto, el 29 de agosto de 2015, llega Alejandro Gertz Manero con Juan Ramos, que en ese entonces no era el subprocurador, era su abogado, guardaespaldas y un séquito de personas, sin una orden de cateo, como está probado en el juicio, toman documentos, toman fotografías y se llevan secuestrado a Federico. Es decir, Alejandro Gertz Manero sustrae en contra de la voluntad de su propio hermano y de mi abuela a su hermano, que ya estaba en una cama hospitalaria en la sala de la casa. Cuando a mi abuela la están interrogando, en teoría, los ministerios públicos, era un teatro para que no se diera cuenta que se estaban llevando a su esposo. Le avisan a mi abuela sale corriendo al jardín y ahí es cuando Alejandro le dice: me voy a llevar a mi hermano al hospital ABC de Observatorio. Si tú te presentas ahí, te voy a mandar a arrestar a ti o a cualquier miembro de tu familia. Y mi abuela le dice a Alejandro: ¿qué estás haciendo? ¿De qué estás hablando? Me lo llevo porque lo estás matando. Entonces mi abuela le dice: pero Alejandro, ¿cómo lo voy a estar matando? 1, es el hombre de mi vida, llevo 52 años con él. 2, son tus propios médicos quienes los están cuidando. Le dice: no me importa, me lo llevo al hospital. Se lo lleva al hospital el 29 de agosto de 2015 y su hermano se muere el 27 de septiembre de 2015, es decir, casi un mes después del secuestro que hace el fiscal general de la República. Se lo llevan y nadie más vuelve a ver a Federico. Durante estos, empieza el juicio, esta batalla judicial, el abogado Alfonso Jiménez O'Farrill toma el caso y durante 5 años gana todo. ¿Por qué gana todo? Porque es una fabricación del fiscal, porque testimonios, necropsias, dictámenes periciales, 5 años de prueba, las propias autoridades, la Fiscalía de la Ciudad de México, en 2 ocasiones les dice: no hay delito que perseguir. Pero llega Alejandro, vamos al segundo tiempo que me estabas tú diciendo, Alejandro, y ahí es cuando envían mágicamente el expediente a la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Especiales y Electorales. Al poco tiempo renuncia el abogado sí le habla a mi mamá y le dice: oye, foco rojo, mandaron tu caso al búnker. ¿Cómo que el búnker? Pues donde tienen estos casos como prioritarios para el Estado, pero no te preocupes porque no hay ninguna prueba y no hay nada que temer. Perfecto, Poncho. Llega el 16 de octubre, sale Gonzalo, mi hermano, manejando, mi mamá de copiloto, los acorralan, un coche que no traía placas de identificaciones de patrulla, 2 sujetos a bordo sin uniforme, sin presentar una orden de aprehensión y se llevan detenida a mi madre a Santa Marta, Catitla, desde ese 16 de octubre. El 19 le dictan auto de formal prisión la juez del 67, sabiendo no solo que era una mujer inocente, sino que estaba prohibido su arresto, porque los propios ministerios públicos le mintieron a los jueces para lograr resoluciones fraudulentas en contra de mi madre. Y cuando llegue el arresto, es cuando empieza la extorsión, en donde el fiscal general de la República dice: la única persona con la que yo voy a hablar de este asunto familiar es con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Y posiblemente tus oyentes, tus televidentes se pregunten: ¿qué hace Alfredo del Mazo ahora metido en esta trama? Recordemos que el fiscal general de la República en 2015 denuncia por omisión de auxilios por homicidio a mi abuela,
a mi madre y a mi tía. Mi tía Laura Cuevas Morán es la suegra actual del gobernador del Estado de México, es decir, mi prima Fernanda Castillo Cuevas está casado con el gobernador. Arrestan a mi mamá. A ver, Alonso, ahí te interrumpo. Entonces, Laura Cuevas Morán es implicada originalmente, es, como dices, la suegra de Alfredo del Mazo. ¿Y cuál es la situación actual de ella? Acabamos, ella denuncia a las 3 personas y durante todos los años de juicio están las 3 personas acusadas. Y de pronto llega el arresto de mi mamá y se implanta este canal de comunicación y a mi tía Laura Cuevas Morán inexplicablemente la apartan del proceso judicial. Mis primas hermanas desaparecen, al igual que mi tía Laura, que a la fecha no le ha hecho una llamada a su propia madre, que como ustedes vieron en esa fotografía, se está muriendo, y no sabemos por qué. Se implanta el canal de comunicación, Alfredo del Mazo le va a pasar los recados a su concuño Fernando Díaz, casado con Regina Castillo Cuevas, hermana de Fernanda Castillo Cuevas. Entonces, así se implanta el canal de comunicación. Todas las llamadas las tengo en mi poder, en donde en esas llamadas nos dicen que si no hacemos lo que Alejandro Gertz Manero nos pide en esta extorsión, nos pueden inventar delitos de delincuencia organizada y meternos a la cárcel a mí y a mis hermanos. Y resumiéndoles, le entregamos las siguientes cosas a Alejandro Gertz Manero. Todos los objetos que pide, nos da un avalúo, una carpeta que tenía desde cuadros hasta tapetes, hasta cucharas de plata. Todos los objetos, fuimos a casa de mi abuela, le decimos a mi abuela, oye, ya nos está pidiendo esto Alejandro, y ya con mi mamá en la cárcel, mi abuela de 94 años aterrada, dicen, entréguenle todo, yo conozco a Alejandro hace 52 años y es capaz de todo. Entonces le entregamos todos los objetos de la casa. Después de entregarle los objetos, regresan y nos dicen que quieren una carta en donde mi abuela renuncie a la pensión que Alejandro Gertz Manero como albacea tiene la obligación de cumplir, es decir, que Alejandro, además de violar la ley, traiciona a su hermano. Y también el fiscal general de la República le pide a mi abuela un cheque de caja certificado de una cuenta mancomunada que le pertenecía a mi abuela y a Federico, vamos al banco con mi abuela, Alejandro Gertz Manero, es decir, la única persona que pudo cobrar el cheque fue el fiscal general de la República. Entonces, ese fue el hilo de la extorsión, y cuando ya finalmente entregamos todas las cosas que no le pertenecían, fue cuando nosotros dijimos, vamos a tratar de hablar con Alejandro y entender de una vez por todas qué quiere, qué es lo que está buscando. Entonces hablamos por teléfono con él, llamada que también tengo en mi poder, y en esa llamada, que es muy grave, entre las cosas que dice, además de reconocer la vinculación con el gobernador, nos exige a mí y a mis hermanos que hagamos un documento por escrito, textual, en donde reconozcamos la responsabilidad directa o indirecta del caso. Es decir, tenemos al hombre más poderoso en la Procuración de Justicia exigiéndole a 3 ciudadanos inocentes que se incriminen con un delito que fabricó, mientras tiene a mi madre ilegalmente encarcelada después de haber llevado a cabo la extorsión de mi abuela. Y en esa llamada, muy importante, nos dice que quiere que nos reunamos con Juan Ramos, con el subprocurador. En la llamada nos da el teléfono celular de Juan Ramos, y esta llamada fue un viernes. El lunes mis hermanos Ana Paola y Gonzalo se presentan en la fiscalía, entran, dan sus identificaciones, suben en el elevador a la oficina de Juan Ramos, y cuando llega el subprocurador, lo primero que les dice es: ¿dónde está el documento por escrito que les pidió el doctor? Es decir, que ahora tienes al subprocurador, en lugar de atender a los más de 100,000 homicidios y más de 90,000 desaparecidos y todas las tragedias que vemos todos los días, ya es no solo el abogado particular de Alejandro Gertz Manero, sino que además nos está exigiendo una confesión que el propio subprocurador Juan Ramos sabe que es ilícita. Entonces, a partir de ese momento, cortamos cualquier tipo de comunicación y se ha llevado el caso como se tiene que llevar judicialmente, en donde ha sido realmente enfrentarte con las órdenes de un emperador como Alejandro Gertz Manero, hasta que llegamos al amparo, que lo ganamos, porque la propia juez de amparo dice:
está lleno de irregularidades, de contradicciones del propio fiscal general de la República, de sus hijas, de sus yernos. Imagínense ustedes que cuando nosotros apelamos el auto de formal prisión y se va a la cuarta sala penal, presentamos 28 agravios. Dimos por un hecho, en nuestra ingenuidad, que un magistrado con más jerarquía nos iba a prestar a arruinar su carrera, porque eventualmente él también va a tener que responder por sus acciones individuales, porque él, de los 28 agravios, analiza 4, y de esos 4, 2 de forma parcial. Es decir, tú como ciudadano mexicano, haciendo el esfuerzo de pagar un abogado para tener una buena defensa en contra de un gángster como lo es Alejandro Gertz Manero, y de todas las pruebas te revisa 4. Entonces la juez de amparo nos ampara. ¿Qué ocurre? El fiscal impugna los amparos, pero no impugna los amparos solo como Alejandro Gertz Manero, los impugna con la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es el interés de la Federación en mi madre y en mi abuela? Yo les pregunto a ustedes. A ver, es que esa parte, perdón Álvaro, esa es la parte más grave, porque es el poder del Estado, es la Fiscalía General de la República participando directamente en un claro conflicto de interés para defender a Gertz Manero. Le pregunto esto, hay 3 cosas, dice usted, que le exige. Todo lo que había en la casa, ¿eso dónde está? Las propiedades del hermano, ¿dónde están? O sea, todo lo que nos pidió de la casa se le enviaron a Alfredo del Mazo, y Alfredo del Mazo le entrega esto al fiscal. Y una vez que se lo entrega, viene el segundo requerimiento, que fue la carta en donde mi abuela tenía que renunciar a la pensión. Y el tercer requerimiento fue el cheque de caja certificado a nombre del fiscal general de la República. ¿Por cuánto? Era una cuenta mancomunada de 3,5 millones de pesos, que imagínense, para el fiscal general de la República, que ahorita, por cierto, que le descubren departamento de Nueva York, en Santa Mónica, y la respuesta que le da el periodista de Univisión cuando le dice, ¿por qué no declara su patrimonio? Y la respuesta de Alejandro, porque me pueden extorsionar. Y el periodista le dice, oiga, pero basándose en ese raciocinio, pues ningún funcionario que está obligado lo haría. Y dice, bueno, quizás nadie tenga un patrimonio tan significativo. Eso nos queda clarísimo. El móvil de la persecución por la cual ha devastado a la mujer que usted ve en la foto, a mi madre y a toda mi familia, es por un patrimonio monumental que el fiscal general de la República esconde, y por esta razón ha llevado a cabo esta fabricación desde el principio. Y por eso a ver, eso es que importante, nosotros... Alonso. Eso es muy importante, Alonso. El móvil. El móvil es meramente económico, dinero. Al final del día, nuestra hipótesis, y mi abuela que lo conoce medio siglo, nosotros, la única respuesta la va a tener él, porque quizás esto es un tema de índole personal, un trauma del fiscal, pero al final del día todo se reduce a ¿qué? Cuando nosotros presentamos tanto al licenciado, al doctor Nieto Castillo en la UIF, y luego ya le presenté también a Pablo Gómez un estado de cuenta que nosotros encontramos en casa de mi abuela, de casi $8 millones de un banco suizo, Julius Baer, que tenía una sede en Panamá, en un paraíso fiscal. No era la primera vez que Alejandro Gertz Manero sale manchado en paraíso fiscales. Recordamos que en 2017 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sale en una empresa en Islas Caimán, y Alejandro dice, yo no sabía que mi hermano tenía esa cuenta, no sabía tampoco de estos $8 millones, pero volvemos a lo mismo. Estos $8 millones son ya cacahuates para el fiscal general de la República. Si se puede comprar en 2 años 100 coches, estamos hablando de que nosotros no sabemos si Alejandro piensa que mi abuela va a abrir un cajón y quizás al hermano se le traspapeló otro estado de cuenta, o qué secreto cree que mi abuela puede tener que está llevando a cabo esta violación de derechos humanos, por la cual iniciamos ya un juicio político en la Cámara de Diputados. Y quiero decirles la gravedad de darnos cuenta. Lo presentamos el 7 de diciembre. A la fecha, únicamente 2 representantes de todo el Congreso, ya sea Cámara de Diputados o de senadores, nadie dice nada del fiscal general de la República. Es evidente
evidente que Alejandro Gertz Manero tiene el control absoluto del poder legislativo, porque ¿cómo es posible que con la evidencia que tenemos, con las cartas que le hemos llevado a los senadores, con todas las pruebas en la mano de que les estamos diciendo el fiscal está utilizando la Fiscalía General de la República para cometer delitos, tus impuestos dedicados en este pleito, o porque quiere ser un erudito, 11 años no pudo, pero de repente llegan y le crean la comisión? Es decir, es el mismo modus operandi de Alejandro Gertz Manero, la venganza, y una vez que llegó a la Fiscalía General de la República, ha logrado muchas cosas que nunca pudo lograr antes. Entonces sí me parece muy grave el juicio político por parte del Poder Legislativo. Y ahora, hace casi 60 días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae el caso a petición del Fiscal General de la República. ¿Pero por qué lo pide que lo atraiga el fiscal? Horas antes de que deliberaran el primer tribunal colegiado en materia penal, es decir, 3 magistrados ya habían analizado el caso de mi madre y de pronto nos cancelan de un día para otro la audiencia que íbamos a tener videoconferencia con los magistrados antes de que deliberaran, y el Consejo de la Judicatura Federal me dice: cancelado todo, cancelado la deliberación, porque Alejandro le pide a la Suprema Corte que atraiga el caso. Todo el mundo nos dice, pues casi es muy doloroso para ustedes porque es más tiempo, pero es lo mejor que les puede pasar, porque va a ser muy difícil que Alejandro Gertz Manero doblegue a 11 ministros, porque Alejandro Gertz Manero se la arrodilla el país entero, hay que ser claros. Del Río Virgen, que por cierto ahorita está en su conflicto, cuando mis hermanos fueron al Senado, curiosamente, del Río Virgen se reunió con mis hermanos y les dijo: hermanos Castillo Cuevas, no tienen nada que hacer, el fiscal general de la República es el hombre más poderoso del país, más poderoso que el presidente Andrés Manuel López Obrador y más poderoso que el Senado. Así que eso fue lo que les tocó vivir, eso fue lo que nos dijo del Río Virgen. Eso, entonces, cuando pasa todo lo del debido proceso y sale Monreal y los diputados hablando del debido proceso, de la justicia, de la Constitución, y nosotros llevamos 446 días diciéndoles: tenemos toda la evidencia, están masacrando los derechos humanos de Alejandra Cuevas Morán, de 68 años en la cárcel, de mi abuela que se está muriendo, de toda mi familia perseguida. Hace una semana recibimos una amenaza que le dejaron a mi hermano en la manija del coche, y Alejandro Gertz Manero va a continuar escalando. ¿Qué esconde? Pues este patrimonio monumental. Este es el móvil de toda esta persecución. Entonces, sí. Ahí le pregunto esto, Alonso, porque ustedes han estado evidentemente hablando de patrimonio, revisando patrimonios, porque pues se trata de, al final, del su hermano Federico. Es decir, ustedes han tenido la manera de ir viendo los patrimonios o el patrimonio que tiene Alejandro Gertz Manero. ¿Es un hombre que se ha vuelto más rico en estos años? Muchísimo más rico. Alejandro Gertz Manero, todo el mundo cuando él le preguntan dicen que es la herencia familiar. Sí, la familia Gertz Manero tuvo dinero, hizo dinero, compró propiedades en el centro histórico, tuvo la casa esa, la Casa Blanca, enfrente de la Torre de Petróleos, que por cierto Alejandro la derribó y se construyó un mega edificio. Sí tenían dinero, pero no para estos montos millonarios. Es más, cuando mi abuela ve el estado de cuenta, dice: $8 millones, ¿pero de dónde sacaría? Déjate, Federico, ni Alejandro ni su familia capitales, y eran $8 millones, que ya si tú le sumas el departamento de París, que le encontraron, que por cierto también lo compró como una de las casas que tiene aquí en Las Lomas, en la Ciudad de México, a través de triangulaciones de la Universidad de las Américas. Y ustedes que son periodistas de investigación, yo les doy una sugerencia: hay que investigar muy bien la Universidad de las Américas, hay que investigar muy bien el papel que desempeñan las 3 hijas, Mercedes, Victoria y Alejandra Gertz Loizaga, al igual que los yernos en la Universidad de las Américas, porque por ahí es donde de pronto el departamento en París, la casa en México, ahora nos enteramos que tiene un departamento en Nueva York enfrente de Central Park, en Santa Mónica. Es decir, ¿de dónde sale este patrimonio? Por eso no lo declara. Pues ¿cómo lo va a declarar? Y como es un emperador y no le rinde cuentas a nadie, yo les pido a ustedes, hay que aceptar
Hay que aceptar que Alejandro Gertz Manero es un emperador y que no le rinde cuentas a nadie. Veamos lo que está pasando en el Poder Legislativo. ¿Por qué no cumplen con el artículo 102 de la Constitución? Claramente dice que vaya y rinda informes. Ojo, ya déjate por nuestro caso, que rinde informes por la desastrosa gestión que ha tenido, no dicho por mí, sino por los organismos encargados de evaluar. Pero cuando se presentó la reunión secreta, la aparición, llegó el doctor Gertz. Ya es un milagro que llegue el doctor Gertz Manero, cuando es una obligación constitucional que rinde informes y que de paso explique por qué nos exigió que nos incrimináramos con delitos que fabricó y por qué, sabiendo que tiene una mujer inocente en la cárcel, sigue con esta atrocidad. Alonso, por supuesto que vamos a invitar naturalmente al fiscal Gertz Manero para, por supuesto, que ejerza su derecho de réplica. ¿Cuándo está previsto, o digo, no hay fecha fija, pero para cuándo podría, digamos que, resolverse el asunto en la Suprema Corte? ¿Qué información tiene por parte de la defensa, que tiene obviamente contacto con los ministros de la Corte? No tenemos ningún tipo de información, que es lo que nos está asesinando cada día que pasa, porque ya según la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación ya tendrían que haber designado ministro ponente, ya tendríamos que saber algo. Correcto. Se van a cumplir 60 días y hemos presentado 6 oficios, que por cierto, en el 6º oficio dio la casualidad que era el día que él presentaba el informe. Nosotros no sabíamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador iba a estar ahí, y dio la casualidad que yo, parado con mis hermanos afuera de la Suprema Corte después de entregar el oficio, sale López Obrador, yo traía un megáfono y el presidente nos escuchó, no solo nos escuchó, me hizo, te estoy viendo, te estoy escuchando, y me mandó a una persona de ayudantía de presidencia de nombre Jimena Holguín. No se han comunicado con nosotros. Yo lo único que apelo al presidente de la República es que se siente con nosotros y que conozca la historia de Laura y de Alejandra, de 2 mujeres que le han violado los derechos humanos de la manera más salvaje, utilizando una institución que yo estoy seguro el presidente preferiría sea implementada en las tareas que realmente necesitan una urgencia, no tener a una anciana muriéndose, a mi familia perseguida y a mi mamá en la cárcel. Por lo que yo apelo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se atrajeron el caso, que sea para resolverlo. La justicia es pronta y expedita, transparente, eficaz. Sí. ¿En dónde está? ¿Por qué no nos enteramos? Ayer dijo Saldívar alguno de los casos que iban a mencionar, y no mencionan este caso cuando se lo llevan con una urgencia inaudita. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué el silencio? Y yo me pregunto, el legado de ya vimos que ya el Poder Legislativo lo tiene aplastado bajo la bota. Ya tiene un poder Alejandro Gertz Manero bajo su mano porque es omnipotente y omnipresente. Yo digo, ¿también va a exterminar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, eso es lo que vamos, eso es lo que está por verse todavía, Alonso. Está por verse no solo lo que quien tiene ya la responsabilidad de resolver es el Pleno de la Suprema Corte. Y por supuesto, seguramente el presidente López Obrador, si le hizo esta seña y si tiene alguien que está atendiéndolo, pues también tiene que estar al pendiente. No le corresponde a él, le corresponde a la Corte, y ojalá que efectivamente lo atiendan a la brevedad. Sí, a la brevedad y con imparcialidad. Por eso tenemos 3 poderes. Yo sé que el presidente no se puede meter en el legislativo ni en el judicial, pero yo les pregunto a ustedes, ¿con quién vas cuando siempre dicen las partes en el juicio? No. La parte, y Alejandro es parte, juez, policía y extorsionador, y tiene al país controlado, y la gente no lo está viendo. Los propios senadores se hacen los locos, las senadoras también. Yo digo, ¿por qué no se paran en la tribuna y le dicen 102 constitucional, preséntese a rendir su informe? Mudos todos. Esto no es una cuestión partidaria, no es una cuestión de Morena, del PAN, del PRI, es una cuestión de la Procuración de Justicia. Aquí no solo fue el fiscal general de la República quien cometió delitos, también policías, ministerios públicos, jueces. Si te quieren quitar la libertad, que es abogado de Gertz. Es su procurador. Bueno, Alonso,
ahí está la denuncia está, habemos casi 27,000 personas conectadas en vivo ahora mismo. Ahí está la denuncia puesta. Al mismo tiempo, aprovechamos este momento para decirle al procurador, al fiscal Alejandro Gersmanero, que está, por supuesto, invitado a responder a estos señalamientos que son muy, muy, muy serios y hablan de mucho dinero, hablan de abuso de poder. Al menos esos son los señalamientos que hay en contra de él. Alonso, pues muchísimas gracias por atender nuestro llamado a estar aquí en Los Periodistas. Gracias por habernos dado este testimonio. Gracias a ustedes y ojalá el fiscal general de la República vaya con ustedes, invítenme y hablamos. ¿Por qué no establece un diálogo? Y los dejo con esta conclusión. ¿Por qué el fiscal general de la República no ha contradecido nada de lo que he dicho, que es un criminal, que es un extorsionador, que exige confesiones, que nos mandó con Juan Ramos? Porque sabe que tengo la verdad en las manos. Él tiene el poder, pero la historia, y no muy lejana, no muy lejana, toda la gente en México, la nación está observando. Yo les digo a todos ustedes, hoy es mi mamá, mañana es tu hija, y si crees que la ley, que el Estado de Derecho, que el código, que el abogado, de nada sirve si no defendemos la procuración y la impartición de justicia. Hoy es mi tragedia y la de mi familia, pero mañana puede ser la tuya. Es tarea de todos. Así que muchas gracias y buenas noches por el espacio y este tiempo. Gracias, al contrario, Alonso Castillo Cuevas.